¿Listos para iniciar por ahí? Creo que yo me quedé en la 10. Vamos a orar y comenzamos, por favor. Señor, gracias por esta tarde que nos das el honor de estar reunidos. Gracias por la bendición de ser tus hijos, de haber sido comprados por tu sangre, de haber sido, Señor, adoptados en tu familia, de haber adquirido esta nueva naturaleza que tú nos regalas. Te agradecemos y oramos esta noche, Señor, que hables a nuestro corazón a través de la palabra. Queremos asemejarnos a ti, queremos parecernos a ti, queremos que nuestra vida y nuestro carácter en todas las áreas sean semejantes al de tu Hijo Jesucristo, y por ello esta noche venimos orando para que el Espíritu Santo que has hecho morar en nosotros tome el dominio total de nuestra vida. Señor, queremos andar en el Espíritu y hablar como Él quiere y pensar como tú quieres, Señor, y reaccionar como tú quieres para reflejarte cada día mejor. Te agradecemos, Señor, gracias por mis hermanos que han llegado, oramos por los que están en camino también para que puedan ser traídos con bien. Y Padre, oramos que en todo esto seas glorificado tú, Señor, al encontrar en nosotros un corazón agradable a ti. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Bien, vamos a su página número 20, por favor, ahí a la parte inicial donde tienen Romanos 8:16. Recuerden, ya hoy no vamos a hacer un repaso porque lo hicimos la semana pasada, entonces espero que ustedes puedan alcanzarme, ¿verdad? Aquí donde vamos ahorita. En Romanos 8:16, si van en su Biblia, por favor, este pasaje, van a encontrar ustedes allí unas declaraciones muy importantes respecto a lo que Dios ha hecho en nosotros. Ya ustedes recordarán, la semana pasada estuvimos estudiando la importancia de las naturalezas y la importancia de entender cuál es nuestra identidad. Entonces, para el asunto de la identidad, nosotros tenemos una raíz para entender los pensamientos respecto a nuestra identidad, y que de ella van a producirse nuestra conducta, ¿okay? O acciones. Entonces, estamos aprendiendo que la raíz adecuada para todas las cosas que nosotros aprendemos, queremos vivir, la raíz adecuada siempre es la Biblia, porque nosotros somos cristianos. Entonces, como hijos de Dios, lo que creemos como autoridad absoluta en nuestra vida es la palabra, no es otra cosa. Y ya dijimos que no es ni siquiera nosotros mismos. Entonces la raíz no es lo que nosotros pensamos. Tampoco la raíz pueden ser nuestras experiencias. Nuestras experiencias en un hijo de Dios, sus experiencias no deben determinar su identidad. Para mucha gente así es. Lo que les ha pasado determina para ellos lo que son. Pero eso no es bíblico, ¿okay? Suena bonito para mucha gente, pero no es bíblico. Entonces, ni una mala experiencia me hace menos, como tampoco mis buenas experiencias me hacen más. Yo soy lo que soy por la gracia de Dios y por la obra de Cristo en mi vida, no por lo que me ha sucedido en algún otro tiempo en el pasado. Romanos 8:16, ustedes lo leen por ahí conmigo, y 17, dice así: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, estos versículos, si se convierten en la raíz de lo que tú estás pensando respecto a tu identidad, habla de que somos hijos, ¿verdad? ¿Qué más? Ahí el verso 16, testimonio de nuestro espíritu. En el 17 nos dice que somos herederos. Y hay otra palabra ahí que es coherederos, que quiero que noten también, coherederos, ¿sí? Y dice ahí el 17 que si padecemos juntamente con Él, vamos a ser glorificados. Entonces ponemos aquí padecer y ser glorificados, ¿ok? Glorificar. Vamos a la hoja, por favor, de su material. Dice así: Romanos 8, 16, 17 nos enseña que somos hijos de Dios y también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto significa que lo que es cierto en cuanto a Cristo, eso lo escriben allí si son tan amables. Si alguien no trae pluma, yo aquí traigo una. ¿Le sirve? Lo que es cierto en cuanto a Cristo, eso es lo que van a escribir. Es cierto en cuanto a mí. Lo que es cierto en cuanto a Cristo
es cierto en cuanto a mí. Coma, porque yo estoy en Él. ¿Verdad? Ahí está completa la frase. Ahora, esa declaración que ustedes acaban de poner ahí, de verdad, como hemos estado aprendiendo, creerla sí te cambia la vida. Literalmente, hermano, creer que las cosas que se aplican al Señor Jesucristo se aplican a mi vida, porque es cuanto soy coheredero con Él, soy su hijo, ¿verdad? Soy hecho participante de su naturaleza, como nos enseña Pedro. Si yo creo eso, esto va a definir mi identidad completamente. Y es bien importante, hermanos, entender esta parte. Mi identidad, entonces, se define por aplicar a mi vida las cosas que son ciertas respecto al Señor Jesucristo. Entonces, si yo estudio por la Biblia quién es Cristo, y yo aplico estas cosas de Cristo Jesús a mi identidad, yo tengo, entonces, como resultado, una definición bíblica de quién soy yo. Y todas estas deben estar fundamentadas en la Biblia, ¿de acuerdo? Porque yo no soy Dios, o sea, no puedo decir, Jesucristo es Dios, pues yo soy Dios. No, soy hijo de Dios, como Jesucristo es el Hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, pero significando que tengo la misma naturaleza que Él. ¿Okay? Siga usted leyendo ahí su hoja para que tengamos la explicación. Viene ahí subrayado y en negritas con signos de admiración: Cristo es parte de mi identidad. Usamos de hecho hasta esta frase para explicar la justificación. Entonces, yo quiero que usted piense un poquito aquí en esto que llamamos nosotros la justificación. ¿Ok? Para entender este punto, empezamos con una pregunta que hace Job. No recuerdo ahorita el pasaje específico, pero Job pregunta: ¿cómo puede ser que un hombre pecador se pueda parar delante de un Dios que es justo, santo, perfecto y que detesta el pecado? ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que un ser humano que es pecador, que merecemos el infierno, nos podamos parar delante del Dios eterno y ser aceptados por Él? Esa pregunta define todo lo que tú crees del Evangelio, básicamente. ¿Cómo? Hay quien te va a decir: no, pues es que Dios es tan buena onda que pasa por alto la ley, porque hay una ley que Él estableció que dice que si un alma peca, ¿cuál es la pena? La muerte. Entonces dicen, bueno, para que un alma que pecó, que es injusta, se pueda parar delante de Dios, Dios tiene que pasar por alto la ley y decir: no, bueno, pues como es cuate, no pasa nada aquí, ¿verdad? Tienes palancas conmigo, y entonces rompe la ley, y aunque sigo siendo pecador, y Dios me deja estar delante de su presencia. ¿Ustedes piensan que Dios haría eso? Obviamente que no, porque Dios, si haría eso, o si hiciese eso, estaría yendo en contra de su propia naturaleza. Dios no puede hacer eso. Dios no puede violar sus propias leyes establecidas por Él. Entonces, la ley se tiene que mantener. Para que la ley se mantenga, quiere decir que tiene que intervenir por ahí muerte. Ajá. Entonces, ¿en qué consiste la justificación? Nosotros le llamamos justificación por la fe. Bueno, lo voy a corregir aquí, es más exacto decir por gracia, por medio de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley que estableció Dios indica que tiene que haber muerte de un hombre para que la ley se cumpla. Porque ¿quién pecó? El hombre, ¿no? El hombre es el que peca. Para que el hombre pueda ser salvo, la ley se tiene que cumplir. Y la ley dice que el hombre, que es quien pecó, tiene que morir. Entonces, ¿cómo le hace Dios para cumplir la ley de que el hombre tiene que morir, pero al mismo tiempo salvar al hombre que ama? ¿Cómo lo harías tú si tú tuvieras ese dilema? Tienes que cumplir la ley de que el hombre que pecó tiene que morir porque él pecó, pero al mismo tiempo lo amas y lo quieres salvar. ¿Cómo le haces para salvar a ese hombre sin romper la ley? ¿Alguna idea? ¿Mande? Muriendo en el pecado. En un sentido sí, tiene que intervenir muerte, pero si yo lo quiero salvar, ¿cómo le hago para que no muera él? Porque aquí está Miguel, lo tomo como ejemplo. Le amamos, pero al mismo tiempo la ley establece que tiene que morir, y yo lo quiero salvar. ¿Cómo le hago para que no muera? Porque pues, lo más fácil es que se cumpla la ley y ya, mueres, ni modo. Pero Dios nos ama y no quiere la muerte. Entonces, ¿cómo sostiene Dios las dos cosas? Su amor, ¿verdad?, a mí,
Y por este lado su justicia, porque Dios es justo, Dios no puede violar esa ley. ¿Cómo lo harían? No tiene que ver, por decir, el versículo de Romanos 6:7 que dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Sí, correcto. Esa es la clave. Pero yo estoy aquí, todavía estoy vivo. Y creo que soy salvo. ¿Cómo pasa eso? Aquí está la clave, hermanos. Ahí está Cristo, pero... Ok, sí, la clave, sí, adelante. Es Cristo, por supuesto. Pero, por ejemplo, si Él no existiera, pues entonces no habría eso. Ahí está el asunto. Si Cristo no existiera, no habría salvación. ¿Por qué? Porque la clave aquí es la palabra... Esta es la clave. Para que Miguel no muera en este ejemplo, si yo quiero que se cumpla la ley, porque la ley dice que el hombre que peca tiene que morir, entonces si el hombre pecó, la ley se tiene que cumplir. Pero si yo no quiero que el hombre muera, pero al mismo tiempo quiero cumplir la ley, ¿cómo le hago? Bueno, la única forma es poniendo un sustituto que cumpla la parte de la ley, que reciba muerte para que él pueda salir libre. Pero ahí está el asunto. Miguel aquí es pecador, como yo soy pecador, lo estoy usando como ejemplo, ¿no? Como yo soy pecador. Pero si Miguel está dispuesto a morir por mí, y él dice, no, yo muero por Alejandro, y me quita a mí de la horca o de la cruz, o de la silla eléctrica, o de lo que quieras, y él se pone, ¿él puede sustituirme? ¿Sí? Sí, porque Él está muriendo por ti y Él está haciendo que... Ok. Suena lógico, pero recuerda que él debe su propia vida. Claro, pero también debe sus propios pecados. Exacto, entonces ¿puede sustituirme? No puede, No, porque también él debe. Sucede que yo voy y digo, yo quiero pagar, voy muy héroe, ¿no? Quiero pagar por los delitos de este hombre. Señor, pues sucede que usted tiene una orden de aprehensión también y debe la vida. Los va para adentro. Ah, no, pues viene otro y me quiere sustituir a mí también. Así venga, con respeto, el Papa, así venga la Madre Teresa, así venga Pedro, Juan, Jacobo, María, la Madre de Jesús, todo ser humano nacimos pecadores, debemos la vida. Entonces aquí está la sabiduría de Dios, le llama Pablo, dice, cuán insondables son tus caminos. ¿Por qué? Porque si necesitamos un sustituto, la primera cosa es que ese sustituto necesita ser humano. No puede ser un ángel, porque si viene un ángel y sustituye a Miguel, se está rompiendo la ley, porque un ángel no pecó, ese ángel no peca. ¿Sí me estoy explicando? El ángel que peca, pues ya está frito, ¿no? Pero un ángel no puede morir por un humano, porque el que pecó es un humano. Por eso la sangre de los corderos no quita el pecado, porque no es un animal, no pecó el cordero, ¿o sí? No, era inocente, el cordero no tenía nada que ver. Y se derramaba su sangre para tapar el pecado del hombre, del humano, hasta que viniera aquel sacrificio perfecto de un humano, ¿verdad?, que muriera en sustitución del humano pecador. Entonces tenía que ser humano, pero al mismo tiempo tenía que ser santo. Nosotros le llamamos en este sentido un sacrificio perfecto. No podría tener pecado propio. Si tenía pecado propio y moría, ¿qué estaba haciendo? Pues muriendo por su propio pecado. Entonces, fíjate nada más qué cosa más sabia hizo Dios. No había quien hiciera esto. Entonces lo hizo Él mismo. Siendo Dios, toma la decisión de tomar naturaleza humana. ¿Y qué hace? Nos dice la Biblia que nos amó de tal manera que envió a su Hijo unigénito al mundo. Y Filipenses capítulo 2 nos enseña que se hizo hombre, se hizo como siervo, se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hermanos, acá hay lugares, por favor, pásenle acá adelante, acá está desocupado. Tenemos un lugar acá, 2 lugares acá, 3 lugares allá, 2 acá. Gracias, hermanos, pásenle. Entonces, fíjense la sabiduría de Dios, qué plan más brillante, porque aquí se mantiene el amor a mí y se mantiene también la justicia, porque Dios no rompe la ley. ¿Se aplicó la justicia, sí o no?
Sí. Cuando muere Jesucristo toma forma humana, Él vive sin pecado. Y al morir en una cruz está cumpliendo la justicia de que el alma que peca debe morir. Pero ¿cómo es posible que pudo hacerlo por nosotros? Porque Él fue santo. Él no murió por su pecado, murió por el tuyo. Decimos, oye, si no tuvo pecado y el pecado es el que mata, ¿por qué Jesucristo murió? Si el pecado es el que mata, ¿por qué Jesucristo murió si no tenía pecado? Porque dice Isaías que fueron echados sobre Él nuestros pecados. Él cargó el pecado nuestro. Sobre Él cayó toda la ira de Dios. Y entonces la justicia se cumple y el amor se manifiesta. Y era la única forma. La única manera, piénselo, la única. Esto es clave, la única manera de hacer esto. Entonces la clave aquí es esta. Ojo aquí, no se me vayan a perder aquí. ¿Cómo empezamos con la pregunta? ¿Cómo puede ser que un hombre pecador se pueda presentar delante de un Dios perfecto, santo, justo, eterno? ¿Cómo puede ser eso posible? Le llamamos justificación por gracia por medio de la fe. Que este hombre que es pecador aquí, ¿verdad? Este hombre pecador que no merece estar delante de Dios, que merece muerte, es declarado justo debido al sacrificio que alguien más hizo. Es una declaración que se hace de parte del juez. O sea, hay un papel que dice que a Alejandro Sicilia se le cumplió la sentencia y murió. ¿Entiende la idea? Pero ¿cómo? Solamente si Alejandro Sicilia decide confiar en lo que Jesucristo hizo en la cruz y decir, sí, yo morí ahí, y entonces dedicar mi vida a Cristo, vivir para Él. Eso se le llama que es por gracia, porque es gratis, y solo se adquiere poniendo fe en el sacrificio que hizo Jesucristo, creyendo en Él. No puedes ganarlo por obras, no puedes ganar esto yendo a la iglesia, no puedes ganar esto portándote bien. Esto es parte básica de lo que te hace a ti ser un cristiano. Entonces es muy importante entender que cuando nosotros somos justificados por la fe, como ustedes y yo estábamos hablando allá adelante, podríamos decir que entonces Dios me ve a mí, lo ponemos de esta forma acá, ¿verdad? Dios me ve a mí en Cristo. Es una forma de decirlo. Esa es la única forma que yo puedo, por la que yo puedo aspirar a pararme delante de Dios. La única. No hay otra forma. Solamente presentándome en Cristo. Por eso la frase que tienen subrayada es muy importante. Cristo es parte de mi identidad. Fíjense qué importante es este punto, hermanos. No puedo enfatizarlo demasiado. Es esencial, esencial. ¿Okay? ¿Cómo le haces para pararte delante de un Dios perfecto? Pues con tus obras no alcanza. Con una confianza en una religión no alcanza. No hay manera más que, como la Biblia dice en 1 Juan, con nuestro abogado que es Jesucristo. Él es el que nos justifica, nos declara justos, ¿verdad? Entonces tienes que entender esto, muy muy clave, muy importante. Nosotros hablamos de un juicio, ¿no? De un juicio final. Cuando lleguemos todos y nos paremos delante de Dios y Él separa las ovejas de los corderos y los peces malos de los peces buenos. Los corderos o las ovejas, ¿verdad? Y las cabras, ¿no? Las chivas. El punto aquí es, mira, muy importante. Si tú eres cristiano, ese juicio ya se te aplicó a ti. Tú ya no vas a pasar ese juicio, ya se te aplicó. En Cristo Jesús fuiste juzgado, hallado culpable y condenado. Ya se te aplicó. Ese juicio tú ya no lo pasas porque Cristo lo pasó por ti. Si tú no has confiado en Jesucristo, tú tienes que esperar ese juicio. Ciertamente va a llegar a tu vida. Y el día que mueras, Dios te va a traer a un juicio y vas a darle cuentas a Dios. Pero los que somos cristianos somos personas que hemos confiado completamente en lo que Jesucristo hizo para sustituirnos y creemos que en este momento Jesucristo nos presenta justos delante del Padre como resultado de su sacrificio en la cruz. ¿Está clara la idea, hermanos? Esto es básico, fundamental. Sin esto no hay victoria en Cristo. Sin esto no vale la oración. Sin esto no vale la iglesia, ni la Biblia,
ni cuándo mueres ni cuándo vives, es tu salvación. Y se fundamenta en lo que Cristo hizo, no en lo que yo hice. Es todo el mérito se lo lleva Jesucristo. Él fue el que murió, Él fue el que dio su vida, Él fue el que sufrió. ¿Yo qué hice? Pues nada más colgarme de ahí, ¿verdad? Nada más decir, sí, yo quiero, y me agarro de Él, y Él es mi representante ahora. Así dice Primera de Juan. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan cuando empezamos a ver aquella frase, verdad? Si lo que soy determina lo que hago, o lo que hago determina lo que soy. Aprendimos que bíblicamente lo que soy debe determinar lo que yo hago. Y lo que soy es determinado por la Biblia. Hasta aquí vamos, ¿sí? Y la Biblia dice que yo soy presentado delante del Padre como un justo. Por eso aprendíamos que un cristiano, en realidad, uno de los nombres que tiene un cristiano es que un cristiano es un santo. Y ya explicamos qué es eso, ¿verdad? No estoy hablando de que no te equivocas, estoy hablando que estás apartado, sellado, declarado exclusivo para Dios. No debes andar sirviendo a otras cosas, dioses, etc. Esencial. Vea por favor allí una de las... ¿Cómo vamos a aterrizar todo esto en la práctica? Dice, a continuación verás una de las partes más prácticas de este proceso. Aquí hay verdades bíblicas que reflejan lo que tú has venido a ser por medio del nacimiento espiritual. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de eso? Estas cosas son verdades que se aplican a ti por cuanto estás en Cristo. Subrayen la frase en Cristo de nuevo. ¿Ok? Entonces, ya lo habíamos puesto antes. Vamos a pensar, hermanos, en la salvación, en la vida espiritual, como un lugar en el que uno está. No solo como algo que tiene, o no solo como algo que eres, sino como un lugar en el que estás. ¿Ok? Si tú has entregado tu vida a Jesucristo y has confiado en Él, la Biblia le llama a eso estar en Cristo, que indica una posición, indica una ubicación. A algunos les gusta hablar de un lugar geográfico, ¿verdad? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, yo estoy ahorita en un templete, pero estoy en el planeta Tierra, pero estoy en la Ciudad de México, pero hay muchas maneras de decir en que estoy. Cuando hablamos en el sentido espiritual, si tú has confiado en Jesucristo para tu salvación, tú estás en Cristo. Ese hecho solamente te hace a ti ser ciertas cosas. Entonces vamos a aprender cómo definir mi identidad de acuerdo a la Biblia. Ya le había explicado antes que el creyente primero ve lo que es, ¿verdad? O se da cuenta, o cree, o determina en base a muchas cosas. Lo que uno es, lo voy a poner diferente aquí, lo que yo soy. Y como resultado de esto, debe venir una definición de mi identidad y debe venir como resultado mi conducta, ¿vale? Entonces, de acuerdo a lo que soy, me debo portar. ¿Están de acuerdo con eso? Ya lo estudiamos muchos martes, creo que ya está claro, ya no los confunden las frases ni nada, ¿verdad? O mi conducta determina lo que soy. No, ya dijimos eso. Acuérdense del aguilucho y del pollo y todo ese rollo, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál es la idea aquí? La idea es que de la misma forma que una persona en su crecimiento natural entiende lo que es y ajusta su conducta a lo que es, el cristiano va a aprender lo que es por la Biblia y va a ajustar su conducta de acuerdo a lo que es. Por eso decimos, el discipulado, que es enseñarle al santo, a un cristiano, a vivir como el santo que ya es. Enseñarle al discípulo a vivir como el santo que ya es. ¿Tiene sentido eso? ¿Sí? Si tú tienes un hijo de 20 años y necesita todavía que le abróchelos, y digo un hijo con sus facultades bien, ¿verdad? Y normal, y necesita que le amarre los zapatos, algo anda mal porque no está comportándose de acuerdo a lo que es, ¿cierto? Y lo regañas. Es un adulto y actúa como un adolescente, va a tener problemas, tiene que ajustar su conducta a lo que es. Entonces, vámonos más atrás. Vuelvan ustedes a decirme, ¿quién determina quién soy yo? ¿O qué lo determina? ¿O qué lo debe determinar? Bueno, si somos cristianos, es lo que estamos tratando de decir, la Biblia.
No eres tú, ni tus experiencias, ni lo que dijo mi abuelita. Es que mi tío siempre me decía burro. Y por eso ya lo creo, hermano. Mira, ya va creciendo. En fin, empezamos a sacar de muchos lados. Bueno, vamos a ir a la Biblia, ¿ok? Para ver qué dice la Biblia que eres. Ahora, acuérdate. Los problemas no son en saberlo, ¿verdad? Los problemas son en creerlo. Si tú no crees que eres eso, nunca te vas a comportar como eso. Entonces, si de veras usted analiza nada más un versículo, uno solo y lo cree, cambia su vida. Si son dos y lo cree, cambia tu vida radicalmente. Entonces el problema nunca es la Biblia, nunca es la enseñanza, es no creerla. Vea por favor enseguida. Estas cosas que vamos a ver ahí son verdades que se aplican a ti por cuanto estás en Cristo. ¿Se acuerda lo que dijimos aquí? Si usted ya es cristiano, ya está ahí. Aunque usted me diga lo que sea, si usted ha creído en Jesús, ya está en Cristo. Entonces, esas verdades se aplican a ti por cuanto está en Cristo. No las puedes comprar y tampoco puedes ganártelas. Estas verdades están garantizadas para ti en la palabra de Dios por lo que Cristo hizo y porque tú estás en Él. Subraya esa última frase, por favor. Por lo que Cristo hizo y porque tú estás en Él. Ajá. Son, vamos a decirlo así, privilegios gratis, de gracia, que nos tocan solamente por habernos pegado a Jesucristo. Sí está clara la idea, hermano. Vamos a pensar en el ejemplo de que usted venga de una familia de sangre azul, de esas que nunca se enferman y que tienen mucha calidad en los genes. ¿Qué hizo usted para nacer ahí? Nada. Es exactamente lo mismo en la vida espiritual. Para tener las cosas que Cristo nos da, usted no ha hecho nada, ni puede hacer nada. Son cosas que Cristo le da por gracia. Su trabajo es creerlas y vivir de acuerdo a eso. Esa es la diferencia, ¿ok? Dice ahí abajo entonces, vamos a empezar. Estas verdades están en la primera persona del singular. Tú puedes usarlas para defenderte ante las mentiras del diablo. Entonces mire, úsalas, dice ahí, repítelas, memorízalas, decláralas, son tuyas. Por eso dijimos que esta es la parte más práctica del curso de Victoria en Cristo. ¿Ok? Porque de verdad, hermano, estas hojitas que usted tiene aquí son, algunas de ellas, por ejemplo, unos hermanos han sacado fotocopias y las tienen pegadas en sus trabajos, en el espejo, la hermana, en el refrigerador, porque son verdades que vienen de la Escritura, que declaran quién soy. Y al creer eso, se determina mi conducta. Entonces es esencial, ¿verdad? No me voy a cansar de repetir que es esencial, que es fundamental. Entonces vamos a contestar la pregunta, ¿quién soy yo? Insisto, solo para cristianos. Si usted no es cristiano, usted no puede decir esto de usted, ¿ok? No puedes decir esto de ti si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor, no has confiado en Él. Número 1, ahí tienen por libros, el libro de Éxodo, de Mateo, de Romanos, de Corintios, de 2 Corintios, y son solamente algunos versículos que se han escogido. Por ejemplo, empezamos con una negativa que es: no soy el gran yo soy, de Éxodo 3:14, Juan 8:24, 28 y 58. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, según 1 Corintios 15:10. Y empezamos por ahí porque ustedes saben que Dios, cuando se identifica con Moisés y se aparece a él, le dice: yo te voy a mandar, ¿no? Yo soy el Dios de tus padres, el Dios que los trajo aquí, que les dio la vida a este pueblo. Yo soy ese Dios. Y le dice Moisés: ok, yo voy a ir al pueblo, voy a decir, Dios me mandó, pero ¿cómo te llamas? Entonces cuando Dios revela su nombre a Moisés, simplemente le dice: yo soy. Ese es mi nombre. Y se lo dice en hebreo, que es Yahvé o Yahweh, porque no tiene vocales, ¿no? Y para un judío es un nombre impronunciable. Por eso después tuvieron que cambiar a Adonai y todos estos otros nombres con los que se conoce al Señor, el Altísimo, el Todopoderoso, el Omnipotente. Se le dan muchos nombres. Pero Dios se presenta a sí mismo como el yo soy. Y esto nos indica eternidad, nos indica su poder,
porque no es un nombre. A otras frases traducen, yo soy el que soy, indicando, como muchas veces se usa la frase, preguntan, ¿Dios existe? Y a veces contestamos, no, Dios no existe, Dios es. Porque no podrías meter a Dios en tus definiciones de existencia, porque ni en eso se ponen de acuerdo. Definan existencia y andan ahí viéndose la cabeza para definir qué es existencia, ¿verdad? Porque a veces toman asuntos materiales, pero entonces mis pensamientos existen o no, mis sueños existen o no existen. ¿Cómo definimos existencia? Entonces, meter a Dios a una definición de existencia es un poquito complicado. Por eso algunas personas contestan, Dios no es que existe, Dios es, independientemente de tus definiciones de existencia. Entonces, como Él como el eterno, Él como el gran yo soy, que así es su nombre, nos indica que es el único que puede decir esto. Yo no puedo decir que yo soy el gran yo soy. Entonces, esta primera declaración sirve para ubicarnos en una escala, porque ya dijimos que muchos de nosotros, cuando hablamos de nuestra identidad, solo sufrimos de dos problemas, nada más dos: o somos soberbios o somos inseguros, ¿verdad? O somos orgullosos o tenemos baja autoestima. Nada más esas dos cosas nos pasan, ¿eh? Esos únicos dos problemitas son los que nos vamos para arriba o nos bajamos demasiado. Entonces, para empezar, yo no soy Dios, ¿ok? Esto me ayuda a ubicar que solo hay uno que es grande. Yo soy un ser humano, como todos los demás. Solo hay hombres y Dios, ¿ok? Bueno, los ángeles son otra raza, naturaleza, lo que quieras, una naturaleza. Pero Dios y los hombres, no hay ni siquiera grados, ¿verdad?, de creación entre los hombres, ¿ok? Somos seres humanos, no somos Dios. Pero la segunda parte de la frase dice, según Corintios capítulo 15, verso 10, por la gracia del Señor, yo soy lo que soy, ¿ok? Entonces, aprendemos que el lugar donde Dios me quiere, ¿verdad?, donde yo voy a estar ubicado, es, a final de cuentas, resultado de la gracia de Él en mi vida. Pero su gracia no me hace Dios. Dios solo hay uno, ¿ok? El único, el absoluto Dios, nada más. Nunca, por más santo que tú seas, vas a ser Dios. ¿Estamos claros en eso, verdad? Bueno, yo creo que no hay tanto problema, ¿ok? De la misma forma, no estamos, ¿verdad?, en el suelo, en el lodo, porque lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. Vamos a revisar Mateo. ¿Qué dice Mateo 5:13, hermanos? Que tú eres. Vosotros sois la sal de la tierra. Eso es lo que dice la Escritura. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, mira, no los tomes como versículos que ya te sabes, por favor, porque eso le quita todo el sentido al versículo muchas veces. Este texto de la Biblia está diciendo que tu identidad, quien tú eres, es sal de esta tierra. Y la sal, como se entiende en la Biblia, es algo que da sabor, pero principalmente es algo que se utiliza para tratar heridas, ¿verdad?, o para preservar las cosas, evitar que se pudran las cosas. Y tu Biblia dice que tu naturaleza, tu identidad es una de sal. Tú estás puesto en esta tierra para evitar que esta tierra se pudra. Pero dice el Señor Jesús, si tu sal pierde su sabor, no sirves. Necesitas salar las cosas, necesita notarse que estás allí. Ya dijimos, si caminas como el mundo, si andas igual que todos, si tienes hasta los mismos gustos que todo el mundo y no hay ninguna diferencia en tu vida de forma que puedas salar, la pregunta es entonces, ¿qué estás haciendo? Pero esa es tu identidad. Esa ya es tu identidad. Acuérdate lo que estamos mencionando desde el inicio. Tú no necesitas hacerte sal. ¿Sí ven la diferencia, hermanos? Tú eres sal ya lo eres. Ahora, ¿de qué se trata la madurez? Pues de que aprendas a portarte
como lo que eres. Pero no es que, ay hermano, me estoy esforzando para ser sal. No. Tú ya eres sal del mundo. Ahora, si pierdes tu sabor, pues ahí está muy mal. Si te desvaneces, dice. Ya sabe la idea, ¿no? De esas de que están 15 mamás en la escuela y están hablando de cosas o haciendo cosas que no tienen nada que ver, y la cristiana pues hace lo mismo. En el trabajo todos transan y el cristiano hace lo mismo. Manejando, ¿verdad? Ahí todos andan insultándose y el cristiano hace lo mismo. Eso no es ser sal, o es ser sal pero desvanecida. Entonces la idea es entender cuál es tu identidad. Entonces si un día en tu trabajo te ofrecen hacer una tranza y ya has hecho toda tu vida una tranza y has sido tramposo en tu trabajo y entiendes que eres sal, vas a entender que no puedes hacer eso porque tú eres diferente. Fíjate lo que dije, no puedes hacer eso porque eres diferente. No dije, tú debes dejar de hacer eso para ser diferente. Es muy distinto, ¿no? No puedes hacer eso, no debes hacer eso porque eres diferente tú. Tú eres sal, no puedes hacer lo mismo que los demás. Estás puesto para dar sabor, estás puesto para sanar, estás puesto para evitar corrupción. Eso es lo que hace la sal, evita corrupción. Tercero, el siguiente punto aquí que ustedes pueden ver, luz. Nosotros le buscamos acá lo espiritual, ¿no? Y le buscamos todo el rollo así. Es muy sencillo, hermano. ¿Tú alguna vez has ido manejando de noche, o has ido en un autobús de noche, o has ido a tu casa de noche? Y no ves nada, pero lo único que ves así, vas manejando y está en tinieblas, es si hay una casita, aunque sea con un foquito, resalta inmediatamente en todo lo demás. ¿Cierto? Ok, tu Biblia dice que tú eres luz y eres la luz del mundo y que la naturaleza de la luz es ser vista. Yo quisiera una prueba y se imagina que le dijera a todos los hermanos que están de ese lado de estas mesas que taparan esa luz. A ver, queremos tinieblas aquí. No se puede. La luz, dice la Biblia misma, en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas, fíjate, por más grandes que sean las tinieblas, por más densas, no pueden apagar un cerillito. Las tinieblas, el cerillo se apaga, pero las tinieblas no le ganan al cerillito. Ya hemos dicho muchas veces, ¿no? Entonces estás en tu casa, apaga la luz, ¿a poco están las tinieblas afuera esperando entrar? No, las tinieblas, la oscuridad es ausencia de luz. Eso es lo que son oscuridad, ausencia de luz. No es que existan las tinieblas así, que las puedas agarrar. Mira mamá, compré 2 kilos de tinieblas, 2 kilos de oscuridad, los traje porque aquel cuarto tiene mucha luz y entonces los pones. Para nada. La oscuridad solo es ausencia de luz. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una ciudad de muchas tinieblas? ¿Qué está pasando? El problema, exacto, el problema nunca son las tinieblas, que son muchas, no. El problema es la luz, que no brilla suficiente, o está apagada, o está escondida debajo de una mesa. No está activa, no está encendida, no está conectada a la corriente, a la alta tensión, como quiero usted entenderme en las frases que le digo. ¿Verdad? Estamos desconectados, pero lo que más me llama la atención es que una luz, alguna vez ustedes han visto una... Jesús obviamente no estaba pensando en este tipo de luz, ¿verdad? Todavía no había este tipo de luz, de energía eléctrica. Estaba pensando en una lámpara, una vela. ¿Alguna vez han visto ustedes una vela esforzándose por alumbrar? Eso es lo que hace. Es su naturaleza. No se tiene que esforzar, porque eso es lo que es luminosa. Para apagarla te tienes que esforzar. Fíjense lo que estoy diciendo. Por eso decimos muchas veces que es más difícil ser un cristiano pecador que un cristiano santo. Porque te tienes que esforzar más para ser pecador, porque va contra tu naturaleza. Va contra tu naturaleza. Tú no eres eso, tú eres un santo. Debe ser más sencillo para ti rendirte a Jesucristo todos los días de tu vida. Cuando no haces eso, estás yendo en contra de tu naturaleza. Y es posible hacer eso, pero no cambia o modifica tu naturaleza. Otro ejemplo, Lucas, según 24:48 de Lucas, vean lo que Jesús dice de sus seguidores.
ya está viendo lo que estamos haciendo, ¿no? Lucas 24:48 es analizar por la Escritura qué somos según la Biblia. Vosotros sois testigos de estas cosas, dice Lucas 24:48, hablándole a sus discípulos sobre lo que Jesucristo ha hecho. Entonces dice ahí, soy testigo de Cristo. ¿Sí están escribiendo en las líneas o no están escribiendo? ¿Sí? ¿Ok? Sale luz y luego en Lucas, soy testigo de Cristo. Testigo de Cristo, según 24:48. Ahora hay mucho que pudiéramos decir de esto, pero ¿qué es un testigo? Nada más ayúdenme rápido a definir. Alguien que le consta las cosas. Le consta, vio, ha participado, tuvo la experiencia de... Estos somos testigos de Cristo. Ahora, ojo hermano, que usted sea testigo, pero que se calle, ese es otro problema. Pero no es que no es testigo. Usted es testigo de Cristo. Por eso le enseñamos a los discípulos. Todos los cristianos damos testimonio. Y nada más hay dos testimonios. Bueno o mal, pero todos lo damos. Todos, con lo que hacemos, cómo vivimos, lo que compramos en el mercado, cómo andamos con la esposa caminando. Todo da testimonio. Todo lo que hacemos. Nuestra vida es un testimonio completo. No hay que hablar para dar testimonio. Pero hay creyentes que no entienden que son testigos y piensan que voy a testificar, voy a ser testigo solo cuando hablan o ganan almas. Y no, o sea, todos somos testigos. Entonces, ¿cómo debe modificar tu forma de vivir si entiendes y crees que tú eres un testigo del poder de Dios en tu vida? O sea, de manera que si yo dijera, viene alguien conmigo y me dice, oye, yo quiero conocer un cristiano, alguien que siga a Jesucristo, y yo lo mando contigo, a vivir contigo. No le vas a hablar de nada, nada más a vivir contigo, 2 días. Mira, tú nada más lo que tienes que hacer es ir a la casa de fulana y ver cómo vive. Vas a ver lo que es ser un cristiano. Con eso que te estoy diciendo, ¿qué cosas tendrías que cambiar? ¿Por dónde empiezo, hermano? Denme un cuaderno para hacer la lista. ¿Se fija el problema? El problema no está en el testimonio, está más en el fondo, que a veces no creemos que somos testigos de Cristo. Donde me pare, lo que haga, soy testigo de Cristo. Y puedo ser un testigo mentiroso, porque hay testigos mentirosos, falsos testigos. Y puedo dar la impresión de que Cristo permite la mentira en la vida de un cristiano y decir mentiras. Puedo ser un falso testigo, un mal testigo, para dar la impresión a la gente de que Cristo permite que yo sea hipócrita, ¿no? Y que venga aquí a la iglesia y me sea muy lindo y llego a mi casa y nadie me soporta. Y tener ese tipo de problemas. Pero no es asunto de lo que hago, ojo, no es asunto de lo que hago, es entender quién soy. Llevamos 3 cosas, hermano: sal, luz, testigos. Y son unos cuantos versículos de la Biblia que hablan de quién eres. Entonces podríamos pasar de verdad todo lo que queda del año, literalmente, cada martes estudiando quién eres, según la Biblia. No lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero quiero que te des una idea de que es la Biblia la que define quién eres. Entonces regresamos a este punto de si eres esto, ¿por qué te portas así? Si ya eres esto, ¿por qué hablaste de esa forma? Si ya eres esto, ¿por qué piensas esas cosas, no? Si ya eres un hijo de Dios, ¿por qué hablaste de esa forma? Si eres cristiano, ¿por qué reaccionaste así? Pero la base siempre es lo que somos. Es entender lo que somos, hermano. ¿Cuál es nuestra identidad? Vean Juan, por favor, está lleno, pero les puse unos ejemplos ahí nada más. Juan, según 1:12, ¿qué somos? ¿Qué van a poner ahí? Más a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces soy hijo de Dios. Hijo de Dios. Ya habíamos dicho antes, y usted lo puede comprobar por la Escritura, que no todos los hombres somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos, ¿verdad? Somos creación del Señor, criaturas de Dios, de su gracia, hace llover su sol sobre nosotros, pero no somos sus hijos hasta que tenemos su naturaleza, ¿recuerdan? Si no tenemos eso, somos solo hijos de Adán, nada más.
Entonces, ahora tú eres hijo de Dios. Entonces, la pregunta sería aquí para hacer una aplicación. ¿Qué parte de tu conducta tiene que cambiar si tú entiendes que eres hijo de Dios? Que ya lo eres. ¿Se te ocurre alguna cosa que estás haciendo que no checa con un hijo de Dios? Entonces la idea es, cámbiala por entender quién eres. Porque un hijo de Dios no hace eso. Primero de Juan, el hijo de Dios, o los hijos de Dios, el que es hijo de Dios no practica el pecado. El que practica el pecado, dice primero de Juan, es del diablo. Juan sí es machete, ¿eh? Juan no se anda así como que a ver, a la mitad, ¿no? Más o menos ahí. No, hombre, Juan tiene un machete en la mano. Una espada, ¿sí? Varios en la Biblia, una espada. Y parte y dice, sí o no. O eres o no eres. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que dice que ama al Señor y no a su hermano que ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios si no lo ha visto? Es mentiroso. Uy. O sea, tremendo. Y el que dice mentiras es el diablo. O sea, te digo, Juan es radical, ¿eh? No se anda por las ramas. Juan sí, pone machete. Ok, si tú entiendes que eres hijo de Dios, ¿qué partes de tu conducta no checan? Vamos a voltear estoy hablando del aspecto negativo. Vamos a hablar del positivo. ¿Alguna vez te han dicho, o alguien te ha dicho, ay, no sirves para nada? No me voy a contestar, pero ¿alguna vez se lo ha dicho a alguien? Tu Biblia dice que tú has sido puesto en esta tierra para conservarla, para darle sabor. El trabajo en el que estás, si tú eres un hijo de Dios, tienes que ver que el trabajo que tienes es algo que te fue dado por Dios para cumplir estas funciones. Y de paso, de rebote, te da de comer con el dinero que ganas. Eso aprendemos. El trabajo no es la vida, ¿no? Señor, tú estás puesto ahí por una razón, por un propósito específico, para hacer luz. Claro que sirves para mucho. El aspecto positivo de ser luz, la Biblia dice que antes éramos tinieblas, nosotros mismos, oscuridad. Y ahora puede una persona llegar y ver algo en tu vida. Y a lo mejor no sabe qué es, pero te dice, como que tú tienes algo. Y a lo más que llegan muchos a decir, tú eres de otra religión, ¿verdad? Tú eres de otra, o tú no eres católico, ¿verdad? Algo te dicen, ¿verdad? O qué tomas, o por qué siempre estás, algo ven, ¿verdad? ¿Qué mosca te pica, o qué fumas, o algo? Pero algo notan. Cuando hay luz, ¿verdad? Algo notan. El aspecto positivo, ser hijo de Dios. Hermano, pudiéramos hablar hasta una hora completa de esto. Todos nosotros, miren, por más chidos que hayan sido tus papis, en un punto ahí son humanos y fallan, como todos los padres fallamos, pero en Dios tú tienes el Padre perfecto, es decir, la persona, que es Dios, que llena absolutamente todas tus necesidades como hijo, todas. Yo vengo, por ejemplo, de un matrimonio de mis padres divorciados. Uy, ya les contaría, los aburro con todo lo que pudo pasar en mi vida y cómo Jesucristo me encontró en el peor momento de mi vida y los destrozos que hizo el divorcio en mi vida, más mi propio pecado. Podría hablar horas, pero yo no soy el resultado del divorcio de mis padres, yo soy el resultado de lo que Cristo hizo en la cruz. Yo soy un hijo de Dios. Y ese entendimiento, hermano, cambia la vida en todas esas áreas. Porque algunos de nosotros, usted sabe, ya se lo confesé alguna vez, algunos de nosotros nos gusta usar ese hecho de que sufrimos allá cuando chiquito como un arma para ganar atención, para ganar amor, cariño, estima, ¿me entiende lo que digo? Y a veces hasta inconsciente ya, es inconsciente el asunto y ponemos carita de gatito de Shrek, ¿verdad? Es que yo me pasó esto y es que tuve aquello, o soy huérfano, fui abandonado, tuve este problema, o mi padre o mi madre. Mira, lo que te haya pasado, entender quién eres ahora, que tú eres un hijo de Dios, Dios te adoptó. Nada jamás te va a faltar. Toda necesidad que tú tengas, que tu papi o tu mami no hayan llenado, toda la puede llenar Jesucristo. Todas. Pero otra vez nos cuesta trabajo, ¿no? No, pues es que a lo mejor
soy hijo pero adoptado. ¡Ah! Y entras en pánico, ¿no? Pues claro que sí, eres adoptado por el Señor Jesucristo, por Dios, adoptado a la familia de Dios, así dice la Biblia. Engendrado por Dios mismo también, que eres su hijo en todas, con todas las de la ley, no es nada más como aquellas declaraciones de cariño. No sé si ustedes tuvieron vecinos por ahí, tíos que les decían hijo o hija, y ay, tú eres como mi hijo, ¿no? Ya, de mucho cariño, pero no es cierto, ¿no? No es cierto, porque no había un papel, no era legal, no es cierto, ¿no? Pero sí te quieren mucho, ¿no? Con Dios es cierto. La Biblia dice, es tu papel legal que dice que tú eres hijo de Dios, si tú has creído en Jesucristo. Entonces, por eso les digo, les estoy mencionando solo ejemplos para que ustedes puedan ver cómo se modifica todo lo que nosotros hacemos, nuestras acciones, como resultado de definir nuestra identidad por la raíz, que en este caso es la palabra del Señor. Es Él el que define las cosas. ¿Qué te parece la segunda? Soy parte de la vid verdadera y un canal de la vida de Cristo. Observa Juan 15, rapidito por favor ahí. Juan 15. El Señor Jesús está hablando con sus discípulos y en este punto les está enseñando que ellos, ahora que han creído en Él y le siguen y le sirven, están unidos a Cristo de tal forma que se parecen a una planta de uvas. Eso es lo que les está diciendo, a una viña, una vid. ¿Okay? Voy a leer nada más para ti ahí el versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y me salto para el ejemplo específico, el verso 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dice el texto. El pámpano no es otra cosa que la ramita. Cuando tú compras un racimo de uvas, están las uvitas y hay una rama principal de la que cuelga todo el racimo. ¿Sabe, verdad usted? O sea, la rama que realmente une en las uvas, el fruto, a toda la vid. Ese es el pámpano. Entonces tu Biblia dice que el fruto que lleva Dios ahora, que es esta viña, ¿verdad? Que Él es la vid verdadera y el Señor Jesucristo da fruto. Fíjate qué privilegio pensar que lo da a través de los pámpanos. Esta es una situación interesante. Una vid sin pámpanos no da fruto. Pero un pámpano solo, menos se muere. Entonces, fíjate de qué forma te ve Dios a ti. Tú eres un pámpano, todo lo que haces es un tubito, ¿verdad? Si lo piensas así, por el que pasa la savia que viene de la vid, ¿verdad? Que con su raíz y todo, y que hace que los frutos se produzcan, ¿ok? Es esto que sirve como un medio para llevar la savia de la vida, de esta vid, a las frutas. Y es lo que hace que se dé el fruto. Entonces, mira qué tremendo pensar que cuando el Señor va a hacer algo en este tiempo, en esta tierra, y Jesucristo va a dar fruto, piensa en mí para eso. Piensa en mí, yo soy como cristiano, tú eres un pámpano. Y eres un canal a través del cual el Señor va a dar vida a otras personas para que sean fruto. Tú eres ese canal. Y ojo, no vaya a estar a pensar, pero yo no soy pastor, hermano. Si usted piensa eso, con mucho cariño le voy a dar una cachetadita. No piense eso. No son los pastores, los misioneros, son los pámpanos. No, Señor, todo cristiano, todo hijo de Dios que ha creído en Jesucristo es un pámpano para dar fruto para el Señor. Ya tú lees en tu casa qué pasa con los pámpanos que no dan fruto, ¿verdad? ¿Qué pasa con el pámpano que sí da fruto? Si el pámpano no da fruto, lo cortan y lo echan fuera y se seca el pámpano y lo avientan a un horno y se quema. Qué figura más clara, ¿no? Pero si un pámpano está dando fruto, ¿sabes qué hace el Señor con ese pámpano que está dando fruto? Lo poda. Lo poda. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Que a lo mejor aquí está, imagínate que aquí estás tú, ¿verdad? Eres un pámpano gordito, ¿ok? Y como pámpano, pues aquí te sale una ramita, ¿ok? Aquí tienes otra, y vamos a poner el ejemplo de que aquí tienes otra ramita, ¿ok? Pero de estas tres, el labrador ve que esta rama que está aquí trae 4 uvitas chiquititas ahí, 7 uvitas chiquititas. Esta ya está dando 6 medianas, ¿verdad? Y esta tiene una rama bien fuerte
y a lo mejor tiene flores, nada más. Ahora, vamos a poner sin conocimiento de ser un viñador ni nada. ¿Usted qué haría con ese pámpano? ¡Ay, va a dar mucho fruto! No. Si usted deja el pámpano así, lo que hace el pámpano es que tiene que repartir su savia a las 3. Y va a dar uvas chafas en las 3. Entonces, ¿qué hace un viñador? Un labrador. Poda. ¿Qué es podar? Cortar. Entonces, corta aquí y corta aquí para que toda la savia se vaya acá. Y esto empieza a dar un fruto grande, rico. Esto es podar. En tu vida es lo mismo. Si tú tienes cosas por las que se te está yendo ahí la vida, tus recursos, tus fuerzas, en lugar de dar fruto para Dios, tu Padre bueno, que te ama, te poda. Pero nosotros podar, pues no somos plantitas, duele. ¿Qué se usa para podar? Filo, una espada, cuchillote, ¿verdad? Para podar todas aquellas cosas que no están dando fruto para Él, las quita. Por eso está la respuesta de por qué muchos cristianos les iba bien económicamente cuando estaban en el mundo, y vienen a Cristo y vienen a menos económicamente. ¿Por qué? Porque ahora tienen un labrador, un padre que les poda y les va a ayudar a que todo lo que Dios les da sirva para producir fruto para Él. O sea, podar duele, ser podado duele. Pero esto implica cuidados, esto implica amor, esto implica sacrificio, trabajo, esto implica muchas cosas de parte del labrador. Bueno, tu Biblia dice que eso eres tú ya. Hermano, ¿cómo le puedo hacer para ser pámpano? Tienes que ser cristiano, nada más. Ya eres pámpano. Dios te ve a ti como un medio para dar su fruto, ¿verdad? Que glorifica. Ustedes lean Juan 15, es maravilloso. En esto es glorificado mi Padre, en que vosotros llevéis mucho fruto. Esa es la idea. Ahora, te hago una pregunta rápida aquí, y es bien interesante. En esta idea de la vid, aquí, ¿el pámpano en realidad produce fruto? ¿O solo pasa la vida, la savia de la vid? Es un conducto. Nada más es eso, es un conducto. Lo natural para él es dar fruto. ¿Por qué? Porque está pegado a la vid. Ahí está la clave. Te pegas a la vid, hay fruto. No te pegas a la vid, no hay fruto, aunque tú te empujes y le esfuerces. Yo quiero que salga una uva aquí. No va a pasar. No va a funcionar. Tienes que estar pegado a la vid. Todo el punto de Juan 15, hermanos, todo el punto central es permanecer en la vid. Le está diciendo a sus discípulos, ya están listos, ya mero van a ir a ganar el mundo, péguense a mí. Yo soy la vid verdadera, péguense a mí, no se separen, permanecer en la vid. Todo, ustedes pueden leer en Juan 15 en su casa y va a ver cuántas veces Jesús menciona permanecer. Permanezcan, separados de mí no pueden hacer nada, permanezcan en mí, péguense a mí, yo los voy a podar, yo los voy a limpiar. Ya están limpios por la palabra que les he hablado, pero falta, van a seguir siendo trabajados, pulidos, ¿verdad? Y eso es en base, pues, insisto, en el amor de Dios. ¿Qué te parece Juan 15, verso 15? Ya pusieron... bueno, ahí no hay que apuntar, ¿verdad? Ok, Juan 15, 15. Ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Era la idea de... Si tú vivías en aquellos años y eras un esclavo, pues tú te metías en tus asuntos, ¿no? O sea, tú hacías tu chamba. Las cosas que pasaban de la familia no eran tu asunto. Así que tú decías, ¿qué? No sea metiche, esclavo, a usted no le interesa esto. Esto es asunto de familia. Por eso Jesús dice, miren, ya no les llamo siervo, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Los llamo amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, ya las saben ustedes, son de la familia. Te escribo la palabra amigo. Soy amigo de Cristo. Bueno, todos de repente por ahí nos entra la nostalgia, la depre, no sé cómo le llames, y nos sentimos solos, que no tenemos amigos. Cuando tú y yo nos sentimos así, necesitamos creer la Biblia. El amigo más importante que quisieras tener, ya lo es tuyo, es tu amigo. Si crees la Biblia, ¿no?
No, pero yo quiero que Calderón sea mi amigo. No problema, ¿no? Lo vas a tener. El más importante es tu amigo. No estás solo. O sea, no estás solo. Tienes un amigo. Hay un corito viejísimo que dice: yo tengo un amigo que me ama. Y se canta después: tú tienes y tenemos, y con el remix y toda la canción. ¿Verdad? Pero es una realidad. Es una realidad. Él es nuestro amigo. Ya lo somos. ¿Va? Ya lo somos. Entonces es comportarnos como tales, que nuestra conducta se modifique por eso. También a la última parte es el verso 16 en Juan, lo pusimos solo como referencia, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y dice ahí tu hojita: soy elegido por Cristo para llevar su fruto. Imagínate eso nada más. Soy elegido por Cristo para llevar su fruto. Ustedes saben, en las Olimpiadas, ¿no? Siempre hay esta emoción de quién va a ser la persona elegida para llevar la antorcha en el tramo final, porque los otros pues, muchos lo llevan, ¿no? Pero ¿quién va a entrar al estadio a prender la gran antorcha, verdad, que está ahí? Uy, es un privilegio ser escogido, ¿verdad? Es un privilegio ser elegido. Tú fuiste elegido por el Dios del universo para llevar su fruto. O sea, yo no sé ni qué decirle, pues ya son cosas tan suaves, tan padres que temo decir cosas y quitarle lo chido a esto, entonces no me callo. Vamos a Romanos 6:18. Todo esto somos, ¿eh? ¿Qué dice Romanos 6:18? Libertados del pecado, ajá, vinisteis a ser siervos de la justicia. Escribe por favor ahí: siervo, soy siervo de la justicia. Por favor, escríbelo ahí. O rectitud, pues puesto de otra forma, ¿no? Abajo dice, aquí ya me voy a ir más rápido porque creo que el punto lo estamos entendiendo y solo necesitará usted meditar en estas cosas en su casa, ¿no? Yo no lo puedo hacer aquí con usted. Soy hecho siervo de Dios, según 6:22. No sé si usted sea cristiano nuevo o sea cristiano de muchos años, pero hace años era una costumbre muy común, todavía en muchos lugares se sigue usando, en la que al pastor se le llama el siervo de Dios, o al profeta, o al maestro, el siervo de Dios. Y pues sí es cierto, pero el problema es que le quitamos eso a todos los demás, porque todos somos siervos de Dios. Todos. Que seamos desobedientes es otra cosa. Hemos dicho mucho de eso. Que no trabajemos o que seamos flojos, pero todos somos siervos de Dios. Todos. No, es que el hermano es un siervo. ¿Y usted qué es? Yo soy un Dios. No, todos somos siervos de Dios. Y esto implica la responsabilidad y la autoridad para predicar su palabra. Eso jamás me voy a cansar de decirlo. Usted tiene la autoridad para predicar la palabra. Aunque no sea un pastor, la Biblia usted la puede enseñar. Usted tiene el deber. ¿Por qué? ¿Por qué puede tener esa conducta? Por lo que es. ¿Ah? Abajo dice, soy hijo de Dios, espiritualmente Dios es mi Padre. Ya leímos hace un ratito Romanos 8, ¿se acuerda usted ahí arriba? En la hoja hasta arriba viene Romanos 8, que lo leímos hace rato. Pero esto significa que Dios es mi papá, Dios es mi Padre, ¿okay? Y esto debe creerlo con todas sus implicaciones. También apunte por favor ahí abajo, soy coheredero con Cristo, compartiendo su herencia con Él. Mi Señor Jesús heredó un reino, hermanos. No una cosa, no un tesoro, un reino. Y me hace partícipe a mí con Él de ese reino, como rey y sacerdote con Él. Qué bendición, ¿no? Primero a los Corintios, hermano, bueno, dice ahí, soy labranza de Dios, edificio de Dios. Según 1 Corintios 3:9, estaríamos aprendiendo que usted es como si fuese la choza
la casa de Dios. Y Dios la está construyendo. Y usted y yo como iglesia somos ese edificio de Dios. Una labranza, como si fuéramos una parcela que Dios tiene. Ahora, ¿cómo se imagina que Dios construye? Si Él fuera un albañil, ¿cómo construiría las cosas Dios? ¿Alá y se va? Perfección. Y usted es un edificio de Dios. Dios está trabajando en usted. Una labranza. ¿Cómo tendrá Dios su jardín, su parcela, su lugar, su granjita, ¿no? Perfecta. Y usted es una parcela de Dios que Dios está trabajando todo el tiempo. También dice ahí, soy templo. Escriba en la línea, si es tan amable. Habitación o morada de Dios. Su espíritu y su vida moran en mí. Vamos a tener esa hojita y hacemos un receso para que tomen un café o algo, hermanos, por ahí. Bueno, sobre este punto, soy templo. A veces pensamos, bueno, yo quisiera ir a donde Dios está. Pero se nos olvida que Dios está en nosotros. No hay que ir a algún lado para encontrar a Dios. Él vino a nosotros y nos amó y nos habita ahora, dice la Biblia, que ha hecho morada en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Por eso a este edificio ya no le llamamos templo, ¿verdad? Estamos corrigiendo nuestro vocabulario poquito a poquito, ¿verdad? Porque nosotros somos el templo. Aquí está el templo del Señor ahorita. Si empieza a temblar y dicen, hermanos, córranle, pues ahí va el templo para afuera. Ahí va la iglesia. Ya saben ustedes, existe la iglesia congregada y la iglesia esparcida. Entonces, donde estemos somos templo, su cuerpo. También 6:17 nos dice, soy uno con el Señor y soy un espíritu con Él. A veces se nos olvida qué tan unidos estamos a Cristo. Bueno, más unidos que lo que usted puede estar a su esposa o esposo. Somos un espíritu con Él. Al final ahí de Corintios escriba, soy miembro del cuerpo de Cristo. Miembro del cuerpo de Cristo. A algunos les gusta, ¿verdad? Les gustaría tener una membresía del club campestre Pof, ¿no? Allá yo quisiera ser miembro de ese club, o de un club de fútbol, o de lo que quieras. Tú eres miembro del cuerpo de Cristo. Y miembro no se habla de una membresía, así como de una suscripción. Estamos hablando de un miembro orgánico. El cuerpo de Cristo es un organismo y tú eres un miembro de ese cuerpo. Hemos hablado mucho sobre eso. Solo quiero que pienses que si Dios, en su sabiduría ya estando en los cielos, quiere hacer algo en esta tierra, lo va a hacer a través de su cuerpo. Y su cuerpo somos nosotros. No es un programa el domingo en la iglesia. Ojo, somos nosotros, las personas. Somos lo que Dios usa para traer gloria a su nombre en este tiempo en la tierra. Es un honor, hermano. Y yo sé a veces igual, todo, no sé si solo me pasa a mí, pero a veces uno de repente, por lo menos a mí me pasa seguido, de repente uno se siente poco útil, por no decir inútil, ¿verdad? Se siente uno que no produce, se siente uno que estoy haciendo. Y estas verdades de recordar quiénes somos van a terminar todo. Yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Que me equivoco y hago cosas, ¿verdad? Y la riego. Soy un miembro del cuerpo de Cristo y como tal me debo portar. Y tiene todas las implicaciones. Usted haga sus conclusiones. Segundo a los Corintios, escribe, soy carta de Cristo. Carta de Cristo. Ahí está entre paréntesis la explicación, o sea, le represento a Él. La carta aquí nos referimos a como una carta de presentación o una carta de recomendación. Cuando tú vas a un trabajo y llevas una carta de recomendación, no se la pides a tu gato, ¿no? Por supuesto, o sea, no le pides una carta de recomendación a tu papá. Yo como papá de fulano lo recomiendo. Se ríen de ti. Se la pides a alguien que tiene reputación, que tiene credibilidad, que representa a alguien. Que tiene nivel. Tú eres una carta de Cristo. Tú eres una carta de Cristo. Para hablar bien de Cristo, te ven a ti. Tú eres la carta de recomendación. Tú y yo, cartas abiertas nos menciona en la Biblia. ¿Qué más somos?
nuevas criaturas. Ya platicamos de eso. Terminamos la hoja. Estoy reconciliado con Dios y soy ministro de reconciliación. Ese es otro nombre que se usa, el ministro. Eres ministro. Me han preguntado, ¿tú qué te dedicas? Pues les explico. Eres ministro. Pues sí. Ministro quiere decir servidor. Eso es lo que quiere decir un ministro. Y la Biblia enseña en Corintios 5, 18 y 19 que todos nosotros tenemos un ministerio que se llama el ministerio de la reconciliación. Usted es un ministro. Ya lo es. No necesita ir a una escuela teológica para ser un ministro. Ya lo es. Es muy importante entenderlo. Bueno, vamos a tomar un receso, hermanos. Puede pasar allá atrás. Creo que hay café, hay té y otras cosas. Entonces vamos a dar 10 minutos para que se preparen sus bebidas. Con Gálatas, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo, estamos revisando qué dice la Biblia sobre quién soy yo, para a partir de eso determinar mi identidad. ¿Okay? Eso es lo que determina mi identidad. Dios me dice quién soy y yo le creo, y entonces por creer quién soy, vivo de acuerdo a lo que Dios dice que yo soy. ¿Sí? Esa es la idea aquí. Vamos a Gálatas. ¿Qué dice Gálatas sobre mi identidad? Solo unos cuantos versículos. Primero, soy hijo de Dios y uno con Cristo. Es una repetición del mismo principio. Luego, soy de Cristo, le pertenezco a Él. Según 3:29, soy de Cristo, le pertenezco a Él. Esto, hermano, nos habla un poquito más sobre esta idea de la que le explicaba acá atrás, de que estamos en Cristo como una posición. Aquí hablamos de posición, pero también somos una posesión, es decir, le pertenecemos a alguien, somos propiedad de alguien, tenemos una identidad que pertenece a un lado. Los psicólogos por muchos años han trabajado sobre este asunto de identidad y están de acuerdo en que una de las áreas que son más importantes para el asunto de la identidad es el sentido de pertenencia. Y de veras, hay libros completos para explicar por qué, por ejemplo, si ustedes observan aquí, nadie entre nosotros tiene el pelo morado. ¿Ya se fijaron? Nadie entre nosotros trae tacones de 6 metros, ¿no? Bueno, de medio metro, ¿verdad? Aunque algunos traen de 40 centímetros, pero medio metro no. ¿Por qué nos vestimos así? Porque en una sociedad que se viste de una forma y se comporta de una forma, lo hacemos así porque queremos ser normales, porque eso nos da sentido de pertenencia. Cuando nosotros le vamos a un equipo de fútbol, no es solamente que nos guste el deporte, porque el deporte no tendría sentido, mucho sentido, si solo fuera un blanco contra un negro, ¿no? ¿Verdad? Me refiero a un uniforme blanco contra un uniforme negro. Tiene que tener, pues, un sentido más allá. Y todas esas cosas las hacemos porque nos dan un sentido de pertenencia. Somos mexicanos, y donde vemos mexicanos, ¿verdad?, nos emocionamos si estamos en el extranjero. Hacemos montones de cosas por ese sentido de pertenencia. Lo que estamos estudiando ahí, hermanos, es de que tú tienes una pertenencia que va directamente ligada a Dios mismo. Tú le perteneces a Dios. Allá está tu patria, tu identidad basada están en el Señor. Tercera cosa, escribe allí por favor, soy heredero de Dios, pues soy hijo de Dios. Heredero de Dios. ¿Quién de ustedes está por recibir una herencia millonaria? Dígame para orar por usted, que seamos amigos y todas las cosas. No es cierto. La mayoría de nosotros, la gran mayoría de nosotros no. Nuestros padres, repito, aún en ese amor que tienen, pues muy posiblemente nos puedan dejar algo, pero es muy posible que nada. Y eso a veces determina mucho la identidad de una persona, ¿no? Las herencias, ¿verdad? ¿Qué tipo de herencias tenemos? Y bueno, tú estás viendo en tu Biblia que tú eres heredero de Dios mismo. Aunque tu padre pudiera haber fallado, faltado o no haber logrado lo que hubiera querido dejarte, porque seguro hubiera querido dejarte muchas cosas o habrá querido dejarte muchas cosas. Quizás no es así, pero en el caso de nuestro Padre Celestial tenemos una herencia más allá de lo que pudiéramos recibir en esta tierra. Entonces somos herederos de Dios porque somos sus hijos. Efesios, soy un santo.
Segundo, soy hechura de Dios, escribe su obra especial. Así es, su obra especial. Dice, nacido de nuevo en Cristo para hacer su obra. Soy conciudadano de los santos. Si alguna vez has soñado, no, que yo hubiera nacido siendo de Guatemala como nuestro hermano, o hubiera querido nacer en Francia, ¿verdad? Y tener aquella ciudadanía, como hoy en día mucha gente anhela ciertas ciudadanías, ¿verdad? La parte norte de África, todos quieren una ciudadanía de la Comunidad Económica Europea, o de la Unión Europea. Los de aquí de América, todos quieren ciudadanía de los Estados Unidos. Bueno, tú eres un hijo de Dios, tú tienes ciudadanía celestial. Ahora, yo sé que soy muy acá, muy fancy, ¿verdad? Muy etéreo el asunto. Es real. Tienes una ciudadanía en los cielos y eres conciudadano con todos los santos. También miembro de la familia de Dios, ¿verdad? Ya dijimos, hablamos un poquito de eso. Escribe ahí, soy prisionero de Cristo. Prisionero de Cristo. Soy justo y santo. ¿Te acuerdas de la justificación con la que empezamos la clase? ¿Ok? Y santo, como ya dijimos, ya lo eres. ¿Ok? Hay que aprender a vivir de esa forma. Bien. Soy luz en el Señor. Soy luz en el Señor. Bueno, como la idea creo que ya está clara, que es básicamente venir a la Biblia para saber quién soy, usted va a hacer de tarea, lo que queda es muy poquito, va a llenar nada más las líneas que están en blanco con los versículos que vienen ahí. ¿Sale? ¿Qué van a hacer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 7 rayitas por ahí que usted va a llenar. ¿Ok? Y obviamente yo le pido que lea en su casa los textos. Por ejemplo, uno que es muy importante. Déjeme ver. Por ejemplo, en Primera de Juan, soy hijo de Dios y cuando Cristo regrese tendré un cuerpo como el suyo. Esto se llama esperanza y quiere decir, ¿verdad?, que por lo que yo soy, fíjate bien qué interesante idea y principio hay aquí. Por lo que yo soy, que este es un tiempo presente y estamos hablando de que lo que soy hoy, lo que soy hoy determinará cómo será mi cuerpo en el futuro. Fíjate qué cosa, ¿no? Qué cosa más profunda y sencilla de entender. Lo que soy hoy va a determinar cómo será mi cuerpo en la eternidad. Si tendré un cuerpo resucitado, glorificado como el de mi Señor Jesucristo. Lo que soy hoy. No es, ¿verdad? Ponerme a hacer, ¿verdad? 20 años de ejercicio y 1000 cremas y 4 cirugías para poder mantenerme bien. Mira, este cuerpo se deteriora, hay que cuidarlo, pero este cuerpo se deteriora. Pero lo que soy hoy va a determinar, hermano, el tipo de cuerpo que he de recibir cuando el Señor regrese con nosotros. Y bueno, victoria en Cristo es este proceso. Entonces, vea el último texto que tiene ahí de Primera de Juan, que es 5:18. Soy nacido de Dios. Vamos a leerlo en Primera de Juan 5:18, por favor. Esta semana un jovencito de la iglesia, un buen hermanito, se acercó conmigo para preguntarme, hermano, que en Victoria en Cristo estaban hablando de estas cosas y de las apariciones. Y bueno, me contó unas historias, mi hermanito, muy interesantes, pero básicamente esta idea de que, hermano, veo cosas, ¿no? Pues yo también veo cosas. ¿A qué te refieres? No, yo veo cosas. Bueno, no, a ver, cuenta. Ya me empezó a contar las historias y que veía que era una persona, que la señora vestía de blanco, que el perro negro, que el gato morado y que todas esas cosas que siempre se aparecen, ¿no?, a la gente. Y entonces, bueno, ya, ok, eso tiene explicaciones, puede ser por esto y por lo otro. Pero bueno, vamos a suponer, le explicaba lo que ya ustedes saben, ¿verdad?, de estas cosas sobrenaturales, que nosotros llamamos sobrenaturales. El 99% de esas cosas tienen una explicación
perfectamente racional, normal y natural. Se llama aire, se llama viento, rechinidos, ilusiones ópticas. Nuestros miembros, nuestros sentidos más bien, pueden ser engañados. Entonces, gran cantidad de cosas pasan por ahí, ¿verdad? Este filtro de la racionalidad, de usar la cabeza que Dios nos ha dado, y descartas un montón. Ahora, si tú ya de veras compruebas, y le explicaba al hermano, si ya de veras compruebas, y tú te quedas viendo y si ves una señora que viene bajando las escaleras de blanco, pues es que estás en una boda, ¿no? Ahora es cierto. Pero si de veras es una aparición sobrenatural, o sea, si viste tú así y hubo dos personas que vieron contigo que bajó allí una señora y ¡pum! Se desaparece. Ah, bueno, entonces ahora sí, vamos a platicar. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? A ver, tú dime qué fue eso. Oh, pues que me quieren asustar, me dice. Que me andan, que el enemigo, a lo mejor una cosa. No, o sea, ¿qué dice la Biblia? Bueno, pues a lo mejor es la llorona que se aparece, ¿verdad? O la tía Nacha, ¿verdad? Que se aparece. No, no puede, o sea, determinamos eso por la Biblia. Entonces, concluyendo las cosas, pues decimos, bueno, solo pudiera ser el enemigo, porque Dios no hace eso. Solo podría ser Satanás. Y si Satanás está tan desesperado para hacer eso, para asustarte, lo único que va a lograr es que corras al Señor, ¿verdad? Y vayas a la palabra y vayas a la oración porque estás asustado, ¿no? Pero el punto siempre es que hay mucha gente que piensa más del diablo de lo que la Biblia dice. Y eso le llamamos sugestión o superstición. Entonces, primera de Juan, capítulo 5, verso 18, dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Yo creo que sobre eso no hay dudas, ¿ok? Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel con mayúscula que fue engendrado por Dios le guarda. Esa es una referencia a Cristo Jesús, ¿ok? Mucha gente ha leído el versículo mal y piensan que aquel que fue engendrado por Dios se refiere a uno. No, aquel está con mayúscula. Entonces se refiere a aquel que fue engendrado por Dios, refiriéndose a Jesucristo, le guarda y el maligno no le toca. ¿Ok? Si tú estás en Cristo, hermano, el diablo no puede venir así autoritariamente y venir y secuestrarte, ¿verdad? O picarte los ojos, o asustarte, o jalarte los pies. No puede hacer eso. No lo puede hacer. Y si el enemigo tuviera oportunidad de llegar a ti, sería para probarte, tentarte. No puede matarte. Es más, este engaño, lo hemos mencionado, este engaño horrible de que el diablo te va a llevar al infierno, él no puede hacer eso. Él va a ser echado ahí. Él no tiene el poder de hacer eso. El juez de toda la tierra, dice la Biblia, él es el único que tiene el poder de determinar dónde va el alma de una persona. El enemigo no tiene ese poder. Entonces, quise mencionar este pasaje porque todo el proceso de victoria en Cristo empezó por ahí, ¿no? Empezó por el asunto de cómo defendernos contra los ataques de Satanás. Y dijimos que Satanás no ataca asustando. ¿Cómo ataca? Con mentiras, con mentiras. ¿Cómo te defiendes de las mentiras? Con la verdad. Entonces, hermano, de veras le digo, si usted es de las personas que me puede contar experiencias, mire, todas esas experiencias pudieron haber sido experiencias genuinas, o sea, sí lo sintió, sí lo vio, pero es otra cosa muy distinta a que fue. Y el 99% de las cosas se explican racionalmente. El otro 1% que existe y que puede ser sobrenatural, se explica por la Biblia. No, es que mi abuelita me contó que ahí enterraron a no sé qué. La tradición de los nahuales dice. Va a empezar con engaños. O sea, el punto son los engaños. Entonces, le mencioné el ejemplo de mi hermano de esta semana, porque el hermano estaba muy preocupado de qué querría decir aquello que estaba sucediendo. Y costó un poquito de trabajo hacerle entender que Satanás no trabaja así. Satanás no anda asustando gente. Satanás lo que hace es engañar gente para alejarlos de Cristo. Pero aquellos que somos sus hijos, nuestro Señor nos guarda y el maligno no nos toca. Imagínense eso, ¿eh? Si el enemigo tuviera autoridad, o no autoridad, libertad para venir y tocarnos, ¿qué nos pasaría? ¿Alguna idea?
¿Qué nos pasaría? Lo que Job. Si el enemigo tuviera puerta abierta para atacarnos, ¿qué nos pasaría? ¿Algún ejemplo que ustedes recuerden? ¿No? Nos hubiera acabado. ¿Se acuerdan de un ejemplo en la Biblia? Un hombre que se llamaba Job. Dice Dios, ok, a ver, y levanta la mano Dios. Dios, tócalo. ¿Qué hace Satanás? En un instante acaba con sus hijos, acaba con su ganado, sus riquezas. Y bueno, ok, no, sigue siendo fiel. Bueno, tócalo a él, no toques a él primero, el ejemplo. Ahora tócalo a él, pero no toques su alma, esa es mía, dice Dios. Y lo toca y cae una lepra. O sea, ¿tú qué te imaginas que te habría hecho el enemigo si tuviera acceso a la vida nuestra como a veces pensamos que tiene? Pues sí, nos hubiera aniquilado. Él viene para robar, matar y destruir. Entonces, pero esa idea de que, ay Dios, que detrás de la esquina, ay, verdad, y andas asustado. No tienes que andar así. Jesucristo te guarda y Él venció a Satanás. Entonces, de acuerdo a lo que tú eres, ahí les va algo que yo le estoy enseñando a mis hijos, ¿ok? Yo se los paso a ustedes. Mis hijos son niños. Y a todos los niños hay un tiempo en su vida que le da miedo a la oscuridad. Por lo que quieras, por desde tropezarse hasta la cosa que anda ahí, ¿no? O atrás del ropero, o las sombras, o cenó muchos frijoles y gansito y está viendo cosas raras o teniendo pesadillas. Y entonces, ¿qué les enseñamos? Mira, ¿sabes qué? Si tú eres un hijo de Dios, ellos son los que te tienen miedo a ti. Cuando tú entras a un cuarto oscuro, si hubiera algo ahí, esas cosas son las que salen huyendo. Y hermano, usted los debería de ver. ¿Cómo entra? Ando con la luz apagada. Muy bueno. Pero en base a qué? A la idea de que no son ellos los que deben correr, son nosotros los que deben correr. Fíjese qué interesante. Cuando Jesucristo se hace presente, ¿qué hacen los espíritus inmundos? Hombre, o sea, tremendo. Uno que vivían en un hombre que se le conoce como el Gadareno, no sabemos su nombre, vienen corriendo, nadie lo había podido dominar, y traen a este hombre y se arrodillan y dicen, sabemos quién eres, el Santo de Dios, y sabemos de dónde has venido. Vienes a atormentarnos antes de tiempo. ¿Quién está controlando el asunto ahí? ¿Es Jesucristo corriendo atrás de un árbol orando, ay Señor, cuídame? ¿Cómo está la cosa? ¿Quién es el que tiene miedo? Fíjese nada más eso. Y aquí ya les he platicado, nos ha tocado veces de orar por gente en necesidades de tipo espiritual y te asusta, pero lo que nunca debes hacer es dudar quién eres, dudar quién es tu Señor. Dudar no se va. Asustarte, sí. Mojar tus pantalones se vale. ¿Okay? Dudar, jamás. Eso no, porque estás yendo en contra de lo que dice la Escritura. Es dudar de Dios. Es dudar de Dios. Entonces esto es de verdad, ay hermanos, no saben, súper importante. El enemigo les odia, ¿ok? Es poderoso, porque es un ángel, un querubín que fue creado por Dios, pero su poder, el poder que tiene está limitado por Dios hasta sus suspiros, hermano. Todo. Y especialmente respecto a nosotros, que somos sus hijos. Él nos guarda del maligno y el maligno no nos toca. Por eso la escritura de 1 de Juan 5 se conecta con 1 Corintios, que nos enseña que nuestro Dios es fiel para no dejar que seamos tentados, como dice, más allá de lo que podemos resistir, sino que con la tentación da juntamente con ella la salida para que podamos estar firmes. Nos da una armadura contra los ataques del diablo. O sea, vean el Padre que tenemos, hermano, nos guarda. Entonces es incorrecto andar pensando que yo ando ahí como si fuera un huerfanito, ¿no? Y que está Dios allá y el diablo acá y a ver quién me gana. Y a ver con quién me voy. No, si tú eres hijo de Dios, tú estás con Él y Él te guarda. Y el enemigo, aunque te odie y te quiere destruir, no puede hacerlo. Tú le perteneces a Cristo. Tú eres su especial tesoro. Eres su hijo. Eres un miembro de su cuerpo. Eres un pámpano en su vid. Eres su labranza. Eres la niña de sus ojos. Hermanos, o sea, busquen en su Biblia quiénes son. Les aseguro, como yo les dije hace 1 o 2 clases, este entendimiento de su identidad, una de las primeras cosas que va a traer a su vida es gozo, va a traer paz,
va a traer seguridad por entender quiénes son ustedes. Y ya conforme van madurando, van a basar toda su identidad en eso. Y sus relaciones con las demás personas se van a normar por esa identidad. Que todavía cuando no estamos maduros en la fe, todavía nuestras relaciones se norman por los demás. O sea, yo hago cosas para caerles bien a ellos. Y si los de la mesa de allá dicen, ay, que no me cae bien el hermano, yo me agüito. O sea, me voy para el suelo, porque no le caigo bien a ellos. Entonces, llega el punto en que hasta me encuentro yo, como la gran mayoría de la gente, haciendo montones de cosas que no me gustan para agradar a gente que no me cae bien. Así vive el mundo. Haciendo cosas que no quieren hacer y no les gusta hacer para agradar a personas que ni los quieren. Y en la juventud es un asunto tremendo, esas presiones están ahí bárbaras. Cuando uno entiende su identidad y está seguro en Cristo y le amas a Él y sabes quién es tu Padre y quién eres tú, si otros te aprueban, bien. Si otros no te aprueban, bien. Basándote en esta identidad. ¿Ok? ¿Qué otros piensan de ti esto? A mí me interesa qué piensa mi Padre de mí. Porque ese es el que cuenta. Lo que piensan los demás, o sea, no cuenta para mi eternidad, ¿o sí? ¿Se imagina que todos votáramos para ver quién va a ser salvo? ¿Se imagina que fuera democracia la salvación? No es democracia. Es lo que Cristo ha hecho y en eso se basa mi identidad. Entonces, le he dicho a algunos hermanos cuando estamos trabajando en estas cosas, me interesa que estés tan seguro de ti mismo por tu identidad en Cristo que hasta tú te rías de ti mismo también. Te puedas reír de tus errores, puedas aceptar que estás feo, narizón, orejón, chaparro, y darle gracias al Señor por eso. ¿Entiendes la idea? Ese tipo de seguridad, no una seguridad soberbia, no, una seguridad basada en la Escritura. Como dijimos al inicio, ¿se acuerdan que estábamos ni acá arriba ni acá abajo, verdad? Como gusanitos. Como dijimos en 1 Corintios, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y es así, hermanos, por su gracia yo estoy vivo ahorita. Mi esposa seguido me pregunta, ¿dónde estarías tú si tú no hubieras conocido a Cristo? Yo conocí a Jesús cuando tenía 17 años, hace poco. Yo pensé que me iban a reaccionar, pero ya tenía 17 años. Y me pregunta, ¿dónde crees que estarías? Y bueno, las respuestas han sido variadísimas, ¿no? Pero lo que sé es que ahorita estoy vivo por su misericordia en mi vida, nada más por eso. Varias veces le he contestado, yo creo que yo no estaría vivo, o estaría en la cárcel, o estaría mal de mis facultades por las drogas, o lo que fuera, o una vida destruida. Y triste porque hay amigos con los que yo crecí, y no conocen al Señor, y acabo de contactarme con algunos, y o sea, tremendo. Unos bien, ¿no? Entre comillas, pero una gran mayoría no están bien, ¿no? Y yo no era el angelito que digamos entre ellos. Entonces, por eso decimos esto, ¿no? Por la gracia de Dios somos lo que somos. Terminamos su hoja ahí, por favor. ¿Qué te parece? Dice ahí, somos especiales, ¿verdad? Usted recuerda que va a llenar esas líneas en su casa. Todo esto lo ha hecho Cristo Jesús por nosotros. Por eso dice 1 Juan 3:1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Esa es la frase aquí. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, ¿qué más quieres, no? Que eres hijo de Dios. Dios te ha llamado, te ha hecho su hijo. Es un privilegio gigante. Los versículos que siguen al anterior nos hablan sobre el proceso que lleva ser conformados a la imagen de Cristo. Notan que está subrayado proceso, muy importante. Y es posible que todavía no lo hayamos alcanzado. Ahora, esa es una realidad, ¿ok? Estamos en un proceso de parecernos en carácter y en actitudes al Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? En esta tierra esa es nuestra misión básica, ser discípulos y ser nosotros discípulos. Ya que somos discípulos, hacemos discípulos. Y ser un discípulo es parecerse a Jesucristo. ¿Ok? Entonces, dice, es posible que todavía no lo hayamos alcanzado, está en el futuro todavía. Pero el hecho presente es que ahora, hoy, ya somos hijos de Dios. Eso, hermano, no es un proceso. Eso no está en el futuro, ¿ok? Esto ya sucedió.
si usted ha aceptado a Cristo. Cada una de cada una de estas características es completamente cierta en cuanto a ti, ya que estás en Cristo. No puedes hacer nada para que estas cosas sean más ciertas de lo que ya son. ¿Cómo ve? Subraya esa frase, no puedes hacer nada hasta ya son. No puedes hacer nada para que estas cosas sean más ciertas de lo que ya son. O sea, aquí yo no te voy a decir, hermano, esfuérzate para que llegues a ser prisionero de Cristo. No, ya eres. Esfuérzate para ser hijo de Dios, ya eres hijo de Dios. Es una realidad presente. Entonces, ¿cuál es la idea? Dice al final, el asunto entonces está en creer estas verdades y vivir de acuerdo a ellas. Eso es victoria en Cristo, hermanos. Esa frasecita. Si hermano, me lo hubiera dicho, ya no hubiéramos venido para... Más fácil. Creer esas verdades sobre quién eres y vivir de acuerdo a ellas. Esa es la idea, hermanos. ¿Recuerda el texto de Juan 8:32? La verdad os hará libres. Bueno, traiga a su mente aquel ejemplo viejito que pusimos, ¿verdad? De que llegas un día al laboratorio, te haces un análisis de sangre y te entrega un resultado que dice que tú tienes leucemia. Y de acuerdo a lo que ve el doctor dice, pues con este resultado a usted le quedan 10 días de vida. Eso va a cambiar tu conducta instantáneamente. Pero bueno, te llaman 2 días después y te dicen, ups, nos equivocamos. Le dimos el resultado de otra persona, usted está perfectamente sano. ¿Cómo te afectó lo que creíste? Totalmente. ¿Ok? Entonces, y ahora que tú ves la verdad y la realidad, dices, bueno, pues ya no voy a tener 10 días, voy a tener más tiempo y ajustas tu vida de acuerdo a esa realidad. Es exactamente lo mismo, no es diferente. Esta es la realidad, ¿ok? Pero es que a mí me pasó, es que a mí esto, bueno, esto es la realidad, esto es lo que dice aquí Dios sobre ti. ¿Cómo te ve Dios a ti? ¿Qué piensa sobre ti? ¿Qué proyectos tiene para ti? Aquí están. La idea es ajustar tu vida de acuerdo a la realidad, que es lo que Dios dice sobre ti. Ese es el proceso aquí del que estamos hablando, llegar a entender de tal forma nuestra identidad que se producen acciones como resultado de eso. Y tiene, repito, muchas implicaciones, desde las directamente positivas como gozo, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Y las negativas que llamamos negativas es el rechazo directo al pecado. Negativas, hablamos del aspecto negativo, no es que esté mal, quiero decir que en relación al pecado, acá es en relación a lo bonito, acá es en relación a lo feo, ¿no? Entonces, en relación a lo feo, es un rechazo del pecado porque tú no eres esa persona. Tú no eres ese pecador que eras antes. Te cambiaron la naturaleza. Tienes que creerlo, hermano. Y en la medida en que agarras la onda sobre tu identidad, empieza a reflejarse en tu vida ese hecho. Ese hecho. Le llamamos que nos caiga el 20, ¿verdad? No sé cuántas frases habrá de eso. Se me ocurre pensar en el ejemplo, ¿han conocido alguna mamá que es adolescente y que no le cae el 20 que tiene hijos? Fíjense, no dije que no sabe, no le cae el 20. ¿Han conocido? No digan nombres, sí, fulano, no, pero lo han conocido. O bueno, puede ser que no sea adolescente, ¿no? Ya tiene 35 años y no le cae el 20. O sea, no le ha caído el 20 de su realidad. Y vive como si estuviera en otra onda. Anda en la calle y anda... el chavo, ¿no? Que es papá. Y ya lo platicaba, ¿no? Gana sus 800 pesos a la semana y se compra un videojuego, ¿no? Y nadie come en la familia, ¿no? O sea, no es que no sabe. Puedes saber, tener información, pero no le ha caído el 20, no le ha pegado la realidad de la nariz, ¿no? Para entender las cosas. Entonces, esa es la idea, que nos pegue así en la nariz la realidad de quién somos. Para que mañana que usted va a su trabajo o a su escuela, se porte como lo que es. Es que, hermano, lo he hecho muchos años. Tengo 30 años comportándome como lo que era. Esa es la idea. Ya no eres eso. Ya no eres eso.
¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta